a crecer de manera sostenida y recuperar, digamos, algún nivel de crecimiento que teníamos hace unos pocos años, pues tiene que ver con la conflictividad social y la manera como, digamos, se vienen desarrollando o anunciando o proponiendo el desarrollo de algunos proyectos que pueden terminar, digamos, siendo en el papel rentables, siendo en el papel posibles, pero que si no cuentan con un trabajo social previo y una autorización y una licencia social en ahí donde se van a desarrollar, pues corren el riesgo de otros proyectos que no solo no salgan, sino que generen determinados niveles de conflictividad que finalmente ahonden las brechas y los problemas que ya viven muchos ciudadanos y ciudadanas ahí en la zona donde se desarrollan las industrias extractivas. Porque no solo hay que ver, ¿no es cierto?, esta proliferación o este interés del Estado peruano hace tiempo de apostarle a la extracción de materias primas, sino si eso ha resuelto o no los problemas y no le ha generado más problemas a las poblaciones para comenzar aledañas allá donde se desarrolla. He invitado esta mañana a Javier Janque, que es secretario ejecutivo de la Red Muki. La Red Muki es un grupo de instituciones que están muy preocupadas para, digamos, llenar de contenido esto que llamamos Estado de Derecho, porque la gente cree que Estado de Derecho es que el Congreso y el Ejecutivo no se peleen y que el Poder Judicial haga mejor su trabajo. El Estado de Derecho también tiene que ver con el bienestar de sus ciudadanos, el acceso a servicios, el acceso al ejercicio de sus derechos. Y hay derechos fundamentales que tienen que ver con la manera como la gente desea vivir en un país, qué tipo de desarrollo quiere, por supuesto, de cuál quiere ser parte. Y ellos trabajan mucho estos temas y yo recomiendo que visiten su página web y que sigan su trabajo, porque van a encontrar ahí muchos elementos que no se discuten en los medios de comunicación, porque estamos sometidos a una dinámica de homogenizar un poco el discurso en los medios para favorecer solo algunos intereses. Y cuando de pronto alguien no está de acuerdo con eso, entonces es antiminero, es terrorista, está influenciado por el extranjero, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Por eso es que cada cierto tiempo hay conflictos y los conflictos luego entran a una congeladora y no se resuelven. Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Además están desarrollando un encuentro muy importante donde se habla de cómo, digamos, al estilo de esto que discutimos en la corrupción, hay cosas que están tan amarradas que es bueno develarlas para poder primero discutirlas y después ojalá que revertirlas. Javier, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Quisiera, antes de entrar al foro, que es un poco lo que quisiera le cuentes a nuestros oyentes, es hablar y recoger tu análisis sobre lo que está pasando en el país. ¿Cómo es que se mueve en torno al ejercicio de los derechos, sobre todo los sectores menos protegidos, esta dinámica crecimiento versus otros derechos? Es decir, el Estado dice, el cobre está en este momento subiendo de precio, entonces hay que sacar todos los proyectos que sean posibles. Entonces suena bien aprovechar el ámbito internacional, pero para sacar estos proyectos en el ámbito nacional hay que trabajar. Primero que la gente ahí donde va a ser esta industria extractiva tiene que estar convencida de que primero le va a ser útil y que no le afecta a sus derechos. ¿Cómo ves tú la lectura de cómo este gobierno ha tratado, por ejemplo, los conflictos sociales? ¿Los ha revisado, los ha mirado con atención, los ha superado? ¿Tiene estrategias? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que el tema central es que se sigue priorizando, porque no es una perspectiva solamente de este gobierno. ¿De verdad? En los últimos 25 años, en realidad desde los decretos, famosos paquetazos de los decretos legislativos del gobierno de Fujimori, del autogolpe, de acuerdo, se flexibilizaron toda una serie de normativas para facilitar la situación de las inversiones a partir de la que había generado económicamente la situación del gobierno de García, ¿no? El primer gobierno de García. Y entonces a partir de allí se ha producido, no solamente en ese gobierno, sino a través de los continuos gobiernos, una flexibilización de los marcos para facilitar las inversiones en la lógica de que es lo que económicamente va a salvar la economía del país. Y nos parece que es evidente que las inversiones son fundamentales para la economía del país. El asunto es quiénes están y quiénes forman parte de las decisiones en torno a los temas económicos que involucran los grandes proyectos que se llevan adelante en el país. Y en el tema minero, que es en el caso de Muki, en el cual seguimos, el problema es que desde siempre
tenemos una ley de minería que data del año 92. Ya, y a bueno, partir o de sea, ahí, digamos, es en el corazón mismo de la dictadura, que digamos, en esa época no solo, digamos, cometió las tropelías en corrupción y derechos humanos que todos conocemos, sino bajo esta lógica de hacer, reinsertarnos en la banca o crecer económicamente, digamos, remató el país y abrió absolutamente todo. La proliferación de las universidades bamba que tenemos, Fujimori. La desacreditación de la educación en general, privada, Fujimori. La liberalización en estos temas y la realización, Fujimori, de acuerdo. De acuerdo. Y desde ahí tenemos la ley. Y desde ahí tenemos solamente modificaciones, ¿no? A la ley de minería. Y yo quiero comenzar por ahí porque me parece central. Es decir, mira, el negocio minero es fundamentalmente entre dos partes. Es entre el administrado, que puede ser una empresa minera, que solicita desde un principio, le otorgan una concesión, que es la forma a través de la cual se te otorgan recursos naturales para ser explotados, en el caso minero, y el administrador, que es el Estado que otorga aquellos recursos en beneficio de todos los peruanos, se supone. Ya, pero esa última parte nunca funciona. Digamos, vaya a Cajamarca, vaya a Pasco, vaya a Cotabamba, vaya y va a darse cuenta. Por que eso digo, se supone. Ajá. Y entonces son dos partes en el negocio. Y entonces después los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades, las poblaciones locales no son parte del negocio. Ajá. Y creo que ese es un tema central del cual debemos partir. Siendo, digamos, esos los lugares donde se desarrollan las actividades, para comenzar. Y que van a estar o beneficiarse o perjudicarse o afectarse económica, social, en salud, ¿no es cierto?, de la actividad que se va a realizar. Entonces, a partir de esa lógica se entiende todo lo demás. Ajá. Y que es lo que quiero también que los oyentes puedan entender, porque el negocio siendo entre dos partes y los demás interviniendo solamente informándose, porque no son parte de la decisión, entonces la lógica, por ejemplo, de los mecanismos de participación ciudadana que existen en los procesos mineros, ¿no es cierto?, consumados, y decirte que ya se mecanismos a través de los cuales se te informa de la actividad, pero la incidencia de la gobierno regional que tiene, ¿no?, los planes de desarrollo concertado, ¿no?, que debería a realizar los procesos de arrendamiento territorial para establecer los usos de los suelos, de acuerdo, ¿no es cierto? En la práctica no sirve nada, no interviene, porque quien en la práctica, por ejemplo, decide el uso de los suelos al otorgar una concesión, ¿no es cierto?, y que decide que en esa zona va a haber actividad minera, es el INGEMET, que es el Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico, que es del sector energía y minas, que define las concesiones a nivel nacional, dónde están ubicadas y a quién se le puede otorgar de acuerdo a la solicitud. Además que va, Javier, ya con la lógica de tiene que hacerse de todas maneras, o sea, digamos, no va a una lógica de deliberar sobre esto, en fin, de facilitar todo para que finalmente el asunto por ejemplo, las concesiones en el Perú son otorgadas una sola vez y para explorar y explotar. En el caso de Colombia, por ejemplo, país cercano al nuestro, no comunista, no chavista, no nada, digamos, bastante liberal, con Santos y Uribe antes, al gobierno peruano, sin duda. Se otorga para explorar una concesión. Cuando tú pasas de la etapa de explotación, tienes que volver a solicitar la concesión para explotación. Entonces, y si no consultan a la gente, la Corte Constitucional agarra y dice eso no vale y se para. Que en el caso de Colombia no han tenido una ley, tienen una ley para consulta previa, que es el otro tema que quería mencionar. Allá tienen la Corte que funciona en estos temas. No, muchísimo. Pero el otro tema, como que hablaba de la participación, y entonces la lógica, esta misma lógica de la información, ¿no?, porque no son parte del proceso minero, ni del negocio minero, es la que se utiliza también para la consulta previa. Claro. Entonces la consulta previa, si no son parte del negocio, los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, las comunidades campesinas y nativas en el Perú, que también está cuestionado por el Estado si son pueblos indígenas. Entonces, el tema es tampoco tiene impacto en las decisiones finales que se toman respecto a la realización de proyectos, la normativa, porque solamente están para informarles. Y entonces las consultas previas en minería, no voy a hablar de otras consultas previas, del tema minero estoy hablando sobre... ¿Pero dónde se han dado en minería? Hay 11 consultas previas que se han dado en minería, en Cusco, en Apurímac... Pero de esta naturaleza, de ir y... Pero, mira... ¿A qué le llaman ellos consulta previa? Eso. Mejor así, ¿no es cierto? Que en la práctica lo que ha ocurrido y lo que ocurre es que hay procesos de negociación
el famoso acuerdo previo, que está en la norma legal, está en la norma legal el hecho de que la empresa puede acercarse directamente a las poblaciones, organizaciones en las cuales van a ser zonas de influencia en la actividad minera, si hubiera ese interés de realizar la actividad, para que la empresa pueda negociar con estas poblaciones, ¿no? Y entonces, en los lugares en los cuales ya ha habido consulta previa, lo que ha habido antes ya es el acuerdo previo, ha habido negociaciones. ¿Dónde encontramos alguna consulta previa realizada en minería? En una zona en la cual hay conflictividad social. En ningún lugar del país donde hay conflictividad social ha habido consulta previa. Solamente se han realizado en las zonas donde ya ha habido un acuerdo previo con las comunidades. Y lamentablemente, debo decirlo, muchas veces, o en la mayoría de casos, por no decir en todos, sin que haya asesoramiento técnico de las comunidades para entender ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que le están planteando? Los impactos que el desequilibrio es increíble. O sea, es decir, si tú vas a una comunidad y va la empresa, y va con sus ingenieros, y va con sus expertos de sus áreas de responsabilidad social, y te venden una historia, y tú te la crees, y te dan una que otra cosa, te crees que has resuelto el tema, ellos tienen, comillas, su licencia, vienen y después te das cuenta que no es lo que te habían dicho. Y el problema, Glatzer, es que eso incuba hacia el futuro conflictividad social. Sin duda. Porque para entrar ya, digamos, en el tema de fondo, no hay un interés ni capacidad de escucha en los operadores del Estado respecto a las poblaciones a las cuales ellos pretenden ingresar con la actividad minera de las empresas que apoyan, ¿no es cierto?, para realizar los proyectos. Porque por el tema de fondo, porque la decisión en el fondo ya está tomada. Sí, pues sí, claro. Y por eso es que, Javier, es recurrente esto, para quienes defienden esa manera de hacer las cosas que tú y yo estamos absolutamente en contra, no porque seamos antiminero. Yo creo que la minera se tiene que dar, tiene que administrar bien los recursos naturales. Estaríamos locos de tener recursos naturales y no administrarlo bien. Ese no es el tema. Pero dicen cada vez que hay eso. Lo que pasa es que esa gente ha reaccionado porque no le han informado, no ha entendido bien lo bueno que es para ellos. Entonces, reducen el tema de la consulta a decir, hay que convencerlo de que esto está bien al margen de que esté bien para ellos. Y eso lo dicen muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que tú nos estás contando es que llega ya resuelto, van y le dicen a la comunidad, le dan una serie de cosas para tratar de convencerlos y sienten que eso les da legitimidad, y ahí suceden los conflictos, porque la gente dice, espérate, eso no es lo que yo pensé. Claro, y a la larga el tema es que la situación no es necesariamente explota en el momento, porque en el momento, claro, la población puede tener quizá el recurso, el presidente y la Sociedad Nacional de Minería en su momento, en la campaña electoral, mencionaron, por ejemplo, esa frasecita de que con la plata por delante todo se soluciona, ¿no es cierto? Sí, pues. Kuczynski dijo en el caso de Tía María, el tema es la plata. Claro. En el caso de Tía María, sí, se recordarán ustedes. Sí, de acuerdo, entonces, claro. Cuando venga la plata por delante, todo va a solucionar. O sea, primero anda, métete ahí, hazle cosas que ellos empiecen a ver, y después le metemos el proyecto y se acabó la historia. Y el tema del famoso adelanto social. Sí. Y recordarán ustedes que ya hay un financiamiento que acaba de salir hace poco nada más, que va a acompañar justamente la realización de la cartera de proyectos priorizada, ¿no? Que va a salir adelante, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque con la lógica de la plata por delante, las poblaciones después empiezan a ver las consecuencias de la realización del proyecto. Claro. Por eso mencionaba la incubación del proyecto, de la situación de conflictividad, porque no hay una escucha de los temas de fondo detrás de la situación de conflictividad que puede generarse. ¿Y cuáles son esos temas de fondo, Javier? Comparte a nuestros oyentes, que no se están escuchando, que no se están abordando debidamente. Bueno, es que hay, por ejemplo, temas que son una cantidad de agenda histórica que no se ha abordado en el tema de acompañamiento a las poblaciones locales, que está vinculado con sus formas de desarrollo, entre comillas, eso de desarrollo. Nosotros justo estamos planteando la necesidad de redescubrir el tema más bien de los modos de vida de las poblaciones, que históricamente, y eso lo hemos visto especialmente en la Amazonía, ¿no? Cuando llega el Estado después de tiempo, justamente a partir de los proyectos, y las poblaciones, ¿no?, increpándole al Estado, ahora sí, después de años que nos han abandonado, solamente vemos presencia del Estado cuando hay un proyecto. Claro. Y entonces hay una serie de demandas que están en el tiempo, pendientes de solución,
que tienen que ver con el acceso a diferentes niveles de servicios básicos, ¿no es cierto? A diferentes niveles de atención, de administración de justicia, de atención en salud, en educación, etcétera, pero también que tienen que ver con el tema de las actividades económicas que ellos tienen y que no son aprovechadas y apoyadas económicamente. Y que, claro, cuando viene eventualmente en una zona la actividad minera, la propuesta es planteemos la convivencia entre minería y agricultura, ¿no? Y a partir de allí lo que se plantea como preocupación es qué va a generar el impacto de la actividad minera cuando lo entendemos en sus líneas concretas, ampliamente. No es lo que te dicen, sino lo que es en la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si pretendemos hacer una actividad minera en los páramos, ¿no? En la zona única de páramos según BRAC, ¿no? Que en paz descanse, en los páramos de Piura, que están en la frontera con Ecuador, que es la única zona de páramo en el Perú, ¿no? Entre Yabaca, Huancabamba y San Ignacio en el norte de Cajamarca, ¿no? Y cuando esa zona es la que genera los recursos hídricos para toda la región, y cuando solamente se dice que va a haber un proyecto y tienen previsto a nivel internacional una empresa plantear 5 tajos abiertos en realidad en esa zona, entonces, ¿cuáles son los impactos que se pueden generar en el recurso hídrico a futuro para la región, en la actividad económica de la población? Claro, es ahí donde tú tienes que ponderar, pues decir, si yo pongo o extraigo o pongo una minera ahí, pero a la vez sé que eso va a generarle problemas a toda la población de agua de aquí a un poco tiempo, entonces los estados democráticos lo que tienen que hacer es que priorizan, ¿no es cierto? Y lo que deberían priorizar por encima de todo es el bienestar general, porque además la minería da plata, pero no da trabajo, no necesariamente genera, digamos, otro tipo de actividades alrededor de ella. O en todo caso, como ha ocurrido en casos como Las Bambas, ¿no es cierto? En un principio, en el proceso de construcción del proyecto mismo, de la mina misma, ¿no? En la zona se genera movimiento, se genera, ¿no es cierto?, presencia de una gran cantidad de trabajadores para el momento de la construcción de la mina. Pero luego, el trabajo minero es un trabajo especializado. Sí, claro, se reduce. Que necesita mano de obra. Necesitan 5.000, después se reduce a 500 y terminan con 100. Y esos no son de la zona. Que necesita mano de obra especializada. Y entonces se genera un movimiento, por ejemplo, el caso de Chalhuahuacho, que era una población, que era una comunidad, ¿no? con unas cuantas casas en la zona, ¿no? De material utilizado por la zona. Después, en poco tiempo se generan edificios grandes, restaurantes, hoteles. Claro, la gente empieza a hacer negocio pensando que eso va a durar siempre. Después se reduce. Inversión y después todo se reduce y la población queda en una situación de deuda, ¿no es cierto?, de los préstamos que ha tenido para poder hacer esos edificios, y ya no tiene público al cual vender. Sí, igual, solamente para poner un ejemplo muy concreto en relación a ese caso en particular, por ejemplo, que se había inicialmente trazado, ¿no es cierto?, una carretera. Y de pronto se dice que ya no. Entonces la gente había invertido en comprar o asociarse para comprar un camión, qué sé yo, y al final le dicen que no. Todo eso genera además malestar y genera justamente estos problemas que después se vienen en conflictos sociales. Claro, se genera una falsa expectativa. Exactamente. Una falsa expectativa que es la que vende en principio, se vende en principio para levantar la necesidad del proyecto. Claro. Y al final esto justamente decae y genera la situación de conflictividad también, ¿no? Más allá de que estemos quizá de acuerdo en la necesidad de un proyecto, de la importancia de un proyecto, pero el manejo del mismo, de la información que se da, la expectativa, cómo se maneja de parte de la población, es un tema que también tiene que estar en manos del Estado, ¿no? Porque el rol del Estado, y que tiene que recuperar, creemos que lo ha perdido, es el rol garante de derechos. Sin duda. Acá no es un Estado mediador, es un rol garante de derechos. Esa es la principal, digamos, obligación del Estado. Y está en la Constitución. Sí, claro. Y entonces, ese rol se ha perdido. Creo que lo ha ido perdiendo. Tenemos un Estado que está asumiendo un rol mediador para facilitar la actividad,
¿no? En este caso minera, extractiva, y está perdiendo el rol garante de derechos de aquellas poblaciones que pueden eventualmente tener impactos, generar impactos y consecuencias en su actividad económica, en su vida, en su salud, ¿no es cierto? Y por eso es por lo que debe velar el Estado, ¿no? Y creemos que esos elementos son los que se está perdiendo en los mecanismos, por ejemplo, de participación y de diálogo que existen para los procesos de actividad minera. Ahora, y eso, digamos, se expresa, como Javier bien lo ha descrito, en casi todos los proyectos, no en todos los proyectos, es decir, y por eso es que quiero entrar un poquito al foro que van a desarrollar, que comienza mañana, ¿no? Sí. Comienza mañana y que se llama, porque me llama mucho la atención además la caracterización que han hecho, ¿no es cierto? Es un tacho donde una mano está botando un papel a la basura y dice todo está amarrado y ya nada sirve, ¿no es cierto? Cuando todo está amarrado ya nada sirve y tiene que ver con todo esto que tú has descrito. Pero es posible, Javier, que, digamos, si es que el Estado fuera garante y ponderara bien las actividades y para comenzar hiciera un desarrollo, un ordenamiento territorial, definiera dónde mina sí, dónde no, etcétera, que se pueda compatibilizar las actividades. Por ejemplo, a mí me parecía que un momento mejor trabajado, Tía María podía haber sido ese lugar donde podía haberse puesto en práctica una cosa de esa naturaleza, fortalecer el trabajo agrario, agrícola y, digamos, el otro tema. Pero desde el comienzo se falseó información, no se dio la información, se generaron una serie de problemas que, claro, la gente fue cada vez más mortificándose y generando este conflicto, ¿no? Y por eso yo decía al inicio, Glasser, que un tema central es la escucha. Sí, pues. Un tema central es la escucha de parte del Estado de las poblaciones. ¿Cuáles son los temas que están detrás de las protestas de la gente? Porque la gente no es loca, la gente no es tonta, sí. La gente sabe lo que tiene. Exactamente. Y lo que hace es defender lo que tiene. Sí. Y en el caso de Tía María, ¿no? Por ejemplo, son agricultores de mediana escala, sí, no son de gran menores, escala. Sí, hay también procesamiento de producción, sí. Hay molinos, hay procesamiento de producción, sí. ¿no? Y los famosos trabajadores puneños, que se disque, ¿no es cierto? Y hasta Red Bull que se le involucró ahí, que nosotros los pagábamos supuestamente y que vinieron y eran los espartambos, entre otros, ¿no es cierto? Que venían a generar problemas, porque todos estaban satisfechos ahí, pero unos extraños venían y armaron un conflicto de la dimensión de que se armó. Tenemos una denuncia contra una conocida periodista también al respecto. Cecilia Valenzuela. Bueno, ya tú lo dijiste. ¿No? Entonces, el tema es que en realidad todas las faenas que se producen en la zona de Cocachacra, en el valle de Cocachacra, en el valle del Tambo, ¿no es cierto? Generan que cada cierto tiempo para esas faenas los trabajadores bajen de las zonas de la sierra y de Puno, claro, para trabajar en la cosecha, o sea, van donde en trabajo, el valle. así de sencillo, sí. ¿Y por qué hay puneños ahí? Porque van a trabajar. Sí, claro, eso es. Y es una cosa común y detrás de eso hay manos ocultas, intereses para que no salgan los proyectos, o después la famosa construcción de la aplicación del delito de asociación ilícita para delinquir, donde supuestamente se juntan los alcaldes con la junta de usuarios del valle, del distrito de riego, con los agricultores, para todos en conjunto, ¿no? Hacer una asociación ilícita para ganar dinero, supuestamente de las ONGs, ¿no es cierto? Para ir en contra del proyecto. O sea, esas construcciones que se hacen para atacar a la población, porque ese es el tema, para ejercer un miedo, un temor, un terror también en la población respecto a sus demandas, a sus producciones, ¿no es cierto? Hace que se tapen los temas de fondo. De fondo, claro. Los temas de fondo. En su momento alguien llamó, Juan Carlos Segura, que felizmente no está en el Congreso ya, que llamó el terrorismo minero, ¿no es cierto? El terrorismo antiminero, y después, digamos, esta imagen, me acuerdo justamente en el conflicto que hubo ahí en Cocachacra, de que a un poblador lo siembran, digamos, una supuestamente claro, que supuestamente había ido para golpear o matar a los policías, en fin, y al final se descubre la farsa, que todo lo habían montado y lo habían sembrado. Y hasta donde no se ha resuelto eso realmente tampoco. Pero en el Valle del Tambo el tema de fondo es que hay una población que vive de la agricultura en gran extensión, ¿no es cierto?, que brinda empleo a nivel macro regional, ¿no? Y que ve ellos en riesgo la actividad económica que realizan, ¿no es cierto?, porque el principal canal de irrigación
que lleva las aguas del río Tambo al valle, ¿no es cierto?, pasa por uno de los dos tajos abiertos, porque son dos tajos abiertos, de María y La Tapada. Sí. En el caso de La Tapada, a 50 metros del canal de irrigación principal del Valle del Tambo. Del valle, sí, 50 pues. metros. Sí. No, eso O es sea, terrible. ese es el tema, la información y la falta de escucha para entender los temas de fondo que están detrás de las preocupaciones de la gente. No, sí, eso es terrible. Y este evento, rápidamente, porque Carlito me está diciendo que tengo que cortar, tengo que irnos al micronoticiero, pero solamente para decir, este evento es... Justamente lo que planteamos es la pregunta de por qué no están funcionando, ¿no es cierto?, los procesos de diálogo en el Perú en este momento. Lo que queremos es abrir la discusión. De acuerdo. Nosotros planteamos una serie de temas que son parte de los que te he ido planteando en la entrevista, como preocupaciones del manejo de los diálogos. No solo, y para nosotros procesos de diálogo es las mesas de diálogo, las famosas mesas de desarrollo que han sido mesas de negociación en la realidad, los temas de los procesos de consulta previa a nivel nacional. Para nosotros todos esos procesos son de diálogo y la pregunta es por qué no están funcionando, y justamente es abrir la discusión con el Estado. Hemos invitado también... Ahora, ¿y esto es público o no? Sí, es público, claro, los invitamos. Cuéntanos a los oyentes rapidito, por Justamente favor. los invitamos al Hotel Carreras, que está en Lince, a la altura de la cuadra 19 de la avenida Arenales, está en la Girón León Velarde 123, Lince, y es abierto al público a partir de las 5:30 de la tarde mañana a las 5:30 de la tarde. Jueves. Los esperamos a todas y todos, porque la idea es abrir el debate. Abrir el debate para que haya la discusión sobre, en realidad, cómo deben ser los procesos para que funcionen en el país. Y para que funcionen en tanto los derechos de las comunidades y las poblaciones estén garantizados, y para que la inversión sea predecible. O sea, si no lo quieres ver por convicción de los derechos de las personas, míralo por cuestiones económicas. Si un proyecto invierte y al año hay un conflicto, ese proyecto se cae y pierde plata. Así que si no lo quiere ver por uno, véanlo por lo otro, porque la verdad lo que conviene es hacer la cosa bien, como pasa en otros países. Javier, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti, y felicitaciones por el trabajo, por supuesto, y recomiendo que revise la red, que tiene información muy, muy valiosa que usted debe de todas maneras conocer.